Esto es B-Kids Family Podcast. Conectando mentes, inspirando futuros. Siempre en conexión neuronal. Sembrando genialidad. Hola, apreciada comunidad B-Kids. Estamos en Conexión Neuronal una vez más aquí en nuestro B-Kids Family Podcast y traemos un tema pero muy importante, muy relevante, en algunos casos desconocido tanto para los padres de familia como para las autoridades, para la gente que le interesa, para el propio magisterio, para todos puede ser como con un fantasma que solo existe por ahí, pero traemos a alguien que le va a dar luz a esto que es el Pacto por la Primera Infancia, a través de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿A quién beneficiará? Pues tenemos una invitada que nos va a hablar de esto y también al presidente de la Fundación B-Kids, Ricardo Bravata, que está aquí a mi lado. Tenemos a la maestra Damaris Sosa, ella es la dirigente del Pacto por la Primera Infancia y nos va a hablar exclusivamente de todo lo que refiere a esto a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel federal y todo va a desmenuzar, pero hito por hito para que lo entendamos. ¿Sí o no, maestra? Buenos días. Hola, buenos días. Haré mi mejor esfuerzo. ¿Qué tal? Igual, Ricardo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. De verdad que muy contento por estar aquí reunido con Damaris, que nos va a platicar de todo lo que está sucediendo a nivel nacional y todo lo que se está haciendo al interior, ¿no? de la Cámara de Diputados, donde se está abordando un tema muy importante ahorita por la infancia de México. Hay que ver qué tanto también. Ricardo también es pieza clave, va a ser pieza clave de este plan de desarrollo. Si nos puedes introducir a lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, maestra, sería genial, así como que en contexto, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Quiénes lo conforman? Claro, muchas gracias. Pues mira, el Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento de política pública en el país. ¿Qué significa un instrumento de política pública? Pues es algo que está mandatado en una ley, en la ley de planeación y también en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y para qué sirve? En términos concretos, ¿no? Digamos, es un instrumento que va a determinar, te va a decir cuáles son las prioridades del gobierno. Entonces, si las palabras clave que a uno nos interesa, en este caso, las niñas y niños en primera infancia, la salud, la educación, los cuidados, el bienestar. Si alguna de estas palabras faltara, lo que nos diría es que ese tema pues, no es prioridad. Entonces, así de importante es. Es un instrumento que nos va a determinar como algunos ejes de política, por decirlo así, y tiene objetivos grandotes. Estos son lo que se denominaría como objetivos de país. Esos temas en los que cada gobierno pone sus prioridades, ¿no? Entonces, por eso es importante. Tiene indicadores, tiene metas para medir el avance y lo más importante para decir es que el Plan Nacional de Desarrollo nos va a decir a nosotras como ciudadanos, ciudadanas, en qué va a poner su atención el gobierno de México y en qué le va a poner dinero. Entonces, o sea, antes de esto, disculpa que te interrumpa, ¿no existía algo así? ¿O cómo se manejaba? ¿En qué momento entra? ¿Por qué se decide que entre este movimiento, este plan? El Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento que existe desde los años 80, ¿no? De hecho, lo podemos consultar en internet. Puedes consultar todos los planes que ha habido sexenales. No estoy segura del dato, pero lo dejaría que en los años 80, inicios de los años 80, y es una forma en la cual el gobierno empieza estos procesos como de rendición de cuentas con los ciudadanos. O sea, antes de esa época no había un Plan Nacional de Desarrollo y tampoco existía esta figura como de ciudadano, le voy a exigir al gobierno que me rinda cuentas de qué hace con el dinero de los impuestos, por ponerlo en palabras llanas, ¿no? Sin embargo, pues ya tenemos... Sí, claro, es una guía, es una hoja de ruta, es un mapa donde viene qué quiero hacer como gobierno, cuándo lo voy a hacer, cuánto me voy a tardar aproximadamente y cómo voy a medir si estoy avanzando o no en esas cosas que dije que quería hacer. Ok, ¿y qué autoridad es la que lo lleva a cabo? ¿Es la Secretaría de Educación? ¿Quién? El Plan Nacional de Desarrollo es el plan del país. Entonces, en este caso, el principal responsable pues, es la Presidencia de México, de la mano con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Son las instituciones que están como encargadas de la elaboración de este plan. Así lo define
la Constitución y nuestras leyes, ¿no? En este caso en particular es la Ley de Planeación y hay otras leyes, como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que define qué cosas le corresponden a cada quien, ¿no? Qué le toca hacer a la Secretaría de Hacienda, qué le toca hacer a Salud, qué le toca hacer a Educación, a Bienestar y a todas. Entonces, el plan, una vez que se presenta, lo que ocurre es que tiene que pasar por un proceso de aprobación, ¿no? En nuestro país tenemos 3 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, y entonces el poder ejecutivo, en este caso representado por la presidenta de México, entrega este Plan Nacional de Desarrollo al Poder Legislativo, la mesa directiva de la Cámara de Diputados, para este proceso de aprobación, o sea, revisión, análisis, y aprobación, y en su caso aprobación. Esto ocurre como una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Y hay tiempos, hay plazos específicos en el ley para ello. Ok, ¿y en qué ejes gira? ¿Cuáles son sus principales ejes por los cuales se mueve? Bueno, mira, me gustaría contarte que este plan nacional tiene 4 grandes ejes. Para nosotras, en el Pacto por la Primera Infancia, que no he dicho todavía qué es el Pacto por la Primera Infancia, pero nosotras somos un colectivo que agrupa a organizaciones e instituciones que están interesadas en las políticas públicas que le benefician a las niñas y niños más pequeños, los de 0 a 6 años. Lo que queremos es tener un país donde en este caso México sea un gran lugar para nacer, ¿no? Y a veces parece nada más es cosa de encender las noticias para ver el espacio donde estamos, ¿no? Entonces, nosotras quisiéramos que las niñas y los niños y sus familias tengan todas las condiciones para crecer de forma sana, en un ambiente de educación, en un ambiente de cuidados, en un ambiente de seguridad y todo eso. Entonces, sabemos que hay cosas que no dependen solo de las familias. Hay muchas cosas que dependen del Estado y son estas cosas como grandes y estructurales que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Entonces, aquí decir que este texto actual del Plan Nacional tiene, como les decía, 4 ejes, uno relacionado con la gobernanza, la justicia y la participación ciudadana, otro relacionado con el desarrollo, con bienestar y humanismo, que es el que a nosotras nos interesa muchísimo, el de economía moral y trabajo, el de desarrollo sustentable, y hay otros 3 que son como transversales. Entonces, estas grandes líneas o estos grandes ejes pues son los que van a determinar hacia dónde va a ir el gobierno de México con relación a los temas que le preocupan. Y bueno, para nosotras el eje general 2 de este plan nacional pues es el que resulta muy importante porque es el que enmarca todas estas acciones tan importantes para las niñas y niños más pequeños, ¿no? En este documento que presentó la presidenta, nos dio mucho gusto ver, por ejemplo, que hay frases tan explícitas como las infancias serán protegidas mediante un programa de cuidados para los primeros 1000 días. Pensar en eso, pensar en un país que esté pensando en políticas de este tipo, nos habla de una política integral. Y aquí, para nosotras, este Plan Nacional de Desarrollo pues es un refrendo de este compromiso que hizo la doctora Claudia el 22 de abril, cuando aún era candidata, 22 de abril del año pasado, cuando suscribió el Pacto por la Primera Infancia. ¿Y esto qué significa, no? ¿Para qué firmó? Primero decir que durante su campaña pues fue el único compromiso así abierto y explícito que firmó con la sociedad civil. Y entre todos los elementos, los puntos de este compromiso, pues se hablaba de tener una política integral, intersectorial para garantizar los derechos de la primera infancia. ¿Qué significan estos derechos o de qué estamos hablando? De cuidados, de salud, de oportunidades para el aprendizaje temprano, de adecuada nutrición, de prevención de toda forma de violencia, prevención del maltrato infantil, abuso, etcétera, ¿no? Hablamos también de vacunación, hablamos también del sistema de cuidados, hablamos de varios elementos que forman parte de esta agenda, de lo que se traduce una atención integral para la primera infancia. Ok, entonces aquí lo que entiendo es que el pacto es un mandato básicamente del Ejecutivo en el que todas las instituciones que tengan que ver con la niñez tendrían que acatar y guiarse a través de este pacto, ¿no?
Pues mira, no es una relación vinculante porque nosotras somos la sociedad civil, somos organizaciones que estamos comprometidas y si bien la presidenta se comprometió, nosotras también nos comprometimos con ella para ayudarla, para apoyarle, para hablar y alzar la voz por todas las niñas y los niños más pequeños y sus familias. Ahora, para nosotras, que ella haya firmado el pacto por la primera infancia, de entrada tiene un alcance nacional. Y ahora cuando vemos esta versión de Plan Nacional de Desarrollo que se presentó el 28 de febrero a la Cámara de Diputados, para nosotras es un refrendo de ese compromiso. O sea, que no fue nada más una firma que alguien te da en la campaña y ya, sino que es un compromiso verdadero, porque hay cosas aquí adentro del documento que nos hablan de justamente la atención integral a la primera infancia, de tener enfoque de ciclo de vida, de equidad de género, de asegurar estos servicios universales para todas las niñas y los niños, ¿no? De poner la atención, por ejemplo, a la educación inicial, de fortalecer programas específicos de salud, nutrición y desarrollo para la primera infancia, niñez y adolescencia. Entonces, una cosa es el compromiso que ella adquiere el año pasado y ahora ya verlo en un instrumento de política pública como el Plan Nacional de Desarrollo nos habla de que sí es prioridad, sí le va a poner atención y no es solamente una mención ahí aleatoria, ¿no? Sino por cumplir, sino como que sí está ubicado dentro de los objetivos y las estrategias que corresponden. Ahora, ya una vez que se publica el plan, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es que se aprueba y cuando se aprueba, las instituciones, por ejemplo, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, Bienestar y todas ellas, tienen que construir sus programas sectoriales. Estos programas de alguna forma son las guías para esas instituciones y ya son más específicas. El Plan Nacional te da como una ruta general y entonces ya las siguientes instituciones van acercándose, digamos, a lo que ellos van a hacer y van a tener más indicadores, van a poder ser más específicos en estas acciones. Si, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo dice, estoy leyendo ahora la estrategia 2.7.8, que es chiquita, dice, fortalecer programas específicos en salud, nutrición y desarrollo para la primera infancia, niñez y adolescencia. Es probable que eso, cuando llegue al programa sectorial de salud, al programa sectorial de salud, a lo mejor ya va a haber acciones más específicas relacionadas con la vacunación, con el tamiz neonatal, con la lactancia materna, o sea, con todos estos otros temas que son más detallados y que por su naturaleza a lo mejor no podrían ir en el plan general, pero van a ir en el que sigue, ¿no? En el siguiente nivel. Por eso es que este plan es súper importante, que ya se presenta. Y es importante también la ayuda de todas las manos que puedan contribuir a esto. Y en este caso, Fundación BKids, tengo entendido que es uno de los ejes que también manejan, ¿no? Sí, efectivamente, estamos buscando de qué forma impactar en todas estas áreas a nivel local, claro, viendo formas con algunas dependencias en cómo contribuir, pero también ayudarnos a través, por ejemplo, de organismos como el Pacto por la Primera Infancia, quienes tienen una serie de metas, de objetivos, creo que en común. Yo creo que podemos hacer todavía un impacto mayor. En las últimas semanas que yo he estado asistiendo, por ejemplo, a Secretaría de Educación, a Secretaría de Salud, donde hablamos de todas estas cosas que se tienen que atender alrededor de la infancia, vamos platicando acerca de estas metas que tiene el Pacto por la Primera Infancia y vamos mencionando el compromiso que se hizo la presidenta y todos estos pasos que se han venido dando. Y bueno, eso va haciendo que las autoridades pues no nos vean como que estamos solos, ¿no? Sino que también hay toda una serie de organizaciones que estamos en conjunto interesados en contribuir en este pues, beneficio, porque hay un trabajo sí que se está haciendo a nivel nacional, pero también hay un trabajo que se tiene que hacer a nivel local. Y ese es el punto importante, porque a veces queda en donde se implementa en los estados de la República, en donde quizás hay mayor interés, mayor injerencia, donde la gente está poniendo más atención a eso, ¿no? Pero lo que queremos también es generar una fuerza aquí en Tabasco, generar una comunidad de personas que también, así como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, donde vemos que hay mucha actividad, se fortalezca aquí también, y que muchas organizaciones se sumen a esto. De hecho, la idea de esta entrevista es de que pues, padres de familia
que conocen organizaciones o que forman parte de organizaciones civiles en donde se contribuye al desarrollo de los niños. Aquí en Tabasco hay muchas que desconocen el tema del pacto y que es importante que se sumen, que se integren a esta iniciativa y que en conjunto podamos hacer fuerza pues para que los gobiernos en turno y los subsecuentes pues puedan tomar en cuenta dentro del plan de desarrollo tanto estatal y llevar estos lineamientos y que se pueda supervisar, claro, como siempre hemos hablado, haciendo todo con amor, con cariño, no con este enfoque que algunos piensan de ir a golpear o atacar al gobierno, sino por lo contrario, que ellos vean un punto de apoyo con nosotros y que tanto la iniciativa pública como privada y las organizaciones puedan contribuir a esto. Le decía yo a Damaris que aquí en Tabasco pues hay muchas necesidades como en todos los estados de la República, pero sí es importante poner mucho énfasis en los estados, sobre todo del sureste de la República, donde a veces, pues como dicen, somos como que los últimos, ¿no? Somos los más rezagados, somos a veces los olvidados en ese sentido, y lo que queremos es precisamente eso, ¿no? Que exista un balance a nivel nacional y que así como se está fortaleciendo mucho en el centro y norte del país esta actividad, pues también nos llega aquí al estado y que podamos, como dicen, darle luz a todos esos organismos institucionales en el cual pues sepan de lo que se está haciendo y de lo que verdaderamente importa actualmente, ¿no? Que es nuestra infancia, porque como bien lo decía Damaris al inicio, pues los niños son nuestro futuro. Entonces, para ellos son los que tenemos que trabajar y tenemos que hacer las cosas diferentes. A mí me llama mucho la atención una pregunta que hiciste, Miguel, que creo que sería importante como hacérsela a Damaris. Antes de todo esto, ¿qué se hacía, Damaris? ¿Cómo estábamos antes de que se llevara todo esto, no? ¿Y cuál es la diferencia en la cual tenemos? ¿Cuáles han sido esos avances importantes y significativos? Porque si nos vamos, no sé, a quizás 12 años atrás, u 8 años, no lo sé, pero no se había visto quizás tan de cerca esta actividad y tan enfocada hacia el tema de la infancia. Entonces, pues que nos puedas platicar, Damaris, cómo estaba antes la cosa y cuáles son esas diferencias que estamos teniendo ahora a través de toda esta organización y de todo este trabajo en conjunto que se está haciendo. Gracias, sí, con todo gusto. Mira, primero voy a empezar por la última pregunta. Creo que es difícil hacer comparaciones. Es difícil porque nuestro país ha cambiado. Sin embargo, hay cosas que vemos hoy que antes no teníamos. De entrada, nunca un presidente o presidenta había suscrito así el pacto, ¿no? O sea, entonces, eso es algo, nunca habíamos tenido una mujer presidenta, entonces eso nos habla también de un cambio en la composición y en la manera en cómo nuestro país se está transformando en varias cosas, ¿no? Entonces, creo que como te digo, es difícil hacer comparaciones, pero al mismo tiempo es imposible no ver los cambios, ¿no? Entonces, para nosotras tenemos confianza en que esta firma no fue una firma así al azar, ¿no? Una firma porque sí de la campaña, sino, y lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo ya como con lo que acaba de ocurrir con el Plan Nacional de Desarrollo. Los problemas de salud, educación, nutrición, las coberturas, algunas bajas coberturas de varios temas. El tema que usted ahora sí que el que queramos abordar tiene un trasfondo también como social, ¿no? Entonces de ahí la importancia de abonar y pensar en las causas, pero también en estas cosas estructurales que debe hacer el gobierno, ¿no? El gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Si en el compromiso de la doctora es a nivel nacional, hay compromisos que se deben asumir en los órdenes de gobierno. Por eso también como nuestro país tiene sus características en términos de las relaciones entre los estados y todo eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotras desde el Pacto por la Primera Infancia
al ser un colectivo, nosotras abrazamos la diversidad porque nuestras organizaciones son diferentes, y a eso me refiero. O sea, hay instituciones que forman parte del colectivo que están, por ejemplo, enfocadas en lactancia materna, otras que están enfocadas en educación, otras que están enfocadas en la prevención de la violencia. No tenemos una agenda idéntica, pero sí tenemos una agenda común, y a esto se refiere a estas metas que mencionaban hace un momento. Son 12 metas las que tenemos en el pacto. Pueden consultarlas en nuestra página de internet, pero están relacionadas con la reducción de la pobreza, con la reducción de todas las formas de malnutrición, con la lactancia, con el impulso a la lactancia materna, el tamiz neonatal, el registro de nacimientos. Es increíble pensar que todavía hay niñas y niños de nuestro país que llegan a los 2 o 3 años y no tienen su acta de nacimiento, ¿no? Y cuando sabemos que el derecho a la identidad, el derecho a tener un nombre, pues es la llave a todos los derechos, ¿no? Entonces, en el pacto somos vigilantes, propositivas y colaborativas, ¿no? Esas son nuestras 3 palabras. Y con eso me acerco también a otro comentario que hacía Ricardo hace un momento. ¿Por qué somos vigilantes? Porque si en algún momento vemos que algo no nos gusta en términos de protección de los derechos de las niñas y los niños, lo tenemos que decir. No podemos quedarnos callados. Lo tenemos que decir, y eso a veces pues sí resulta un poco incómodo para quien recibe lo que estamos diciendo. Sin embargo, somos propositivas porque tratamos de construir puntos con ellos, ¿no? Y colaborativas también porque queremos, o sea, tenemos experiencia en estos temas, y cuando digo tenemos no me refiero nomás al equipo directo del pacto, sino a las organizaciones que forman parte del pacto. Somos más de 500 instituciones y cada una tiene, como les decía, su agenda, pero también tiene su experiencia directa en el territorio. Estas 500 instituciones se encuentran a lo largo del territorio del país, ¿no? Están en todo México. Y si bien como coordinación del pacto, estamos solo en 17 estados, pues realmente lo que hacemos, procuramos que llegue a más estados en el país, ¿no? Y por eso es que lo que nosotras hacemos es incidencia en política pública únicamente para temas que tienen que ver con la primera infancia. Hay muchos temas en la agenda pública, pero nuestro trabajo es hacer que estas 12 metas no se les olviden a las autoridades, ¿no? Y vamos a estar ahí continuamente, constantemente, de la mejor forma posible, tratando de que estos temas queden en la agenda, forman parte de la visibilidad, y por eso espacios como son muy valiosos, porque pues nos acercan a que las mamás y los papás también pues sepan que existimos, sepan que estamos haciendo esto y que hay organizaciones, o sea, que no todas las organizaciones de la sociedad civil a lo mejor van a prestar un servicio directo a una niña o un niño. Luego nos preguntan, bueno, ¿y ustedes a cuántos niños atienden? ¿Cuántos talleres de X, ¿no? de prácticas de crianza están dando? Nuestra labor, porque sabemos que hay otras organizaciones que hacen eso, nuestra labor es hacer incidencia en política pública, es llegar hasta esas autoridades para que tengan presente este tema. ¿Qué otra cosa considero que ha cambiado? En estos años cada vez hemos visto más legisladores, por ejemplo, y legisladoras que tienen en la mente el tema de primera infancia. Ya escuchas a más personas en sus diálogos. Ha sido lento, no quiero decir que ya de un día para otro ni nos podemos adjudicar el mérito, pero sí esta insistencia de tener claro por qué es importante la primera infancia y la niñez y la adolescencia, pues ha sido también un proceso de insistencia y de que por muchos lados les llegue la información a estos tomadores de decisión. Yo no sé, pero yo veo como si el mayor logro de todo esto es que todos podamos tener un punto de fuga ahí donde todos podamos ver como que el objetivo de todo esto es que podamos tener un referente de dónde iniciar, dónde terminar, incluso de dónde mirar cuando de algún tema del desarrollo infantil se refiere. Y me refiero a ciudadanos, a gobernantes, a legisladores, a gente que hace política pública. Que creo que eso es lo mejor de estos movimientos, de este movimiento en general, y poder homologar todas las agendas, como bien dices, que la diversidad siempre va a ser lo mejor que podamos hacer. Que de un lado paramos, del otro cortamos, como dicen en el campo.
¿Cómo ves, Ricardo? Tabasco requiere el pacto por la primera infancia. ¿Cómo podríamos implementarlos teniendo en cuenta que actualmente la encuesta del INEGI de aprovechamiento, solamente va a hablar del lado educativo, aprovechamiento escolar, estamos en el lugar 28 de 2033 en la última salida que dio el INEGI. Y ver de qué manera podemos mejorar ¿no? Podemos aprovechar más, no solo la educación, sino el lado nutritivo, el lado humanista, el lado emocional de los niños, que sabemos que al final de cuentas van a crecer y van a ser esos adultos que van a seguir como ciudadanos en Tabasco. Sí, a Tabasco nos surge mucho, ¿Verdad? Sí, esto porque, bueno, ahora haciendo estas pláticas que hemos tenido, estos acercamientos con la parte de Secretaría de Educación Pública, las maestras, al escuchar que existe pues todo esto relacionado con el pacto, se ponen muy contentas. Y muchas nos dicen, no sabía yo que existía eso, cómo me sumo, cómo apoyo, cómo contribuyo. Inclusive nos han invitado a muchas escuelas a que vayamos a hablar del pacto, ¿no? En qué consiste. Pero yo les decía a muchas maestras que no es solo saber en qué consiste, sino en qué tenemos que hacer para que todo esto se traduzca en acciones y que no quede nada más ahí en una conversación, sino que tengamos estos resultados. Y yo la verdad que me siento muy contento por pues tener este acercamiento y empezar a ver qué cosas podemos empezar a hacer aquí en el estado para mejorar las condiciones de nuestros niños. Así que bueno, pues todo lo que podamos hacer a favor de la infancia y a favor sobre todo de nuestro futuro. Claro que sí. Y como dice la parte de donde dice la República de y para las niñas, niños y adolescentes, Raíces del Bienestar destinada hasta niños de 5 años, 11 meses. Está creciendo el bienestar, que es hasta los 11 años, 11 meses, y después creando bienestar, que es hasta los 18 años. Esa parte me encantó porque es como toda la carrera del niño, ¿no? Antes de iniciar su camino como un ciudadano hecho y derecho, que pues debería de tener en cuenta todas las raíces que tiene, pero también todas las herramientas necesarias emocionales, sustanciales, educativas, etcétera. No sé cómo lo ve, pero creo que es bonito pensar que hay un camino en el que todos pueden mirar y decir, este es el camino real que debería de seguir un niño mexicano. Eso es lo importante de todo esto. Para cerrar, ¿alguna conclusión donde podemos saber más? ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora, este año? Sí, pues mira, primero, muchísimas gracias por este espacio. Yo solo les quiero decir una cosa más. Yo no tengo hijos, pero soy tía. Y muchas veces se piensa que el tema de la crianza solamente lo pueden entender las mamás y los papás, ¿no? A lo mejor habrá cosas en estas dinámicas que son únicas y que no hay forma si no eres mamá o papá, ¿no? Pero desde mi cancha como parte de la tribu de crianza de mis sobrinos, te quiero decir que hay muchas cosas que las personas que no tenemos hijos podemos hacer por ellos, ¿no? Y podemos ayudarles a cada uno a tener un mejor entorno, mejores condiciones, cuando nos vamos haciendo más conscientes de estas cosas, ¿no? Primero, visibilizar la importancia de la primera infancia, de su desarrollo integral infantil, que no es solamente que coma y ya, ¿no? O que no se enferme y ya. Hay que jugar con ellos, hay que pasar tiempo con ellos, hay que ponerles atención, y es difícil en un mundo de adultos que estamos bien ocupados, la verdad, es súper difícil. Entonces, yo le haría un llamado a las mamás, los papás que ya están aquí, pero también a sus círculos, ¿no? Hay más personas que formamos parte de la tribu de crianza. Nomás hay que reconocerlos y van a ver que van a tener más aliados de los que encuentran. Y para revisar todos estos temas del Pacto por la Primera Infancia, pues invitarles a que visiten nuestra página pactoprimerainfancia.org.mx. Estamos en Facebook, también nos pueden buscar como Pacto Primera Infancia. En X, antes Twitter, y en Instagram estamos como Pacto por la Primera Infancia. Allí regularmente estamos publicando las cosas que hacemos, las iniciativas, y esto que acabamos de hacer con lo de lograr que la República Day para las niñas, niños y adolescentes quedaran dentro del plan y quedara mencionada, no lo hicimos solos. Hicimos un llamado a las instituciones que forman parte del colectivo, a nuestras organizaciones,
pero también a todos nuestros seguidores en las redes y denle like aquí, ayúdenos a subir la propuesta en tal plataforma. Hicimos videos, hicimos como el tutorialito así, todo el equipo para lograrlo y sí lo logramos. O sea, si nada más una persona o una institución lo hubiera hecho, hubiera estado muy difícil y ver ahora cómo sí quedó es prueba de si lo hacemos juntos, si participamos también de estas activaciones que se hacen desde el área de movilización, sí se logran cosas y lo acabamos de ver, ¿no? Y estamos muy felices por ello. Muchas gracias por este espacio. No, y muchas felicidades, de verdad, todo el equipo de Pacto por la Convivencia, porque están súper pendientes, compartiendo información, subiendo a los correos electrónicos los avances que van teniendo, y no cabe la menor duda de que están haciendo un excelente trabajo. Pues muchas gracias, Damaris. Acérquense como papás, acérquense como asociaciones, los que quieran aportar, los que tengan ideas, sobre todo para llevar a cabo este pacto y de la mejor manera, ¿no? Que todo salga bien para todos y en favor de los niños. Maestra Damaris, licenciado Ricardo, pues esto fue un podcast más de Big Kids Family. Estamos en Conexión Neuronal. Recuerden que seguimos creciendo conectados porque en Big Kids sembramos genialidad. Hasta luego. Nos vemos. Esto fue Big Kids Family Podcast, conectando mentes, inspirando futuros. Siempre en Conexión Neuronal. Nos vemos en el próximo episodio. No olvides compartir y darle like. Y recuerda que en Big Kids sembramos genialidad.